Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas y Ideología. Una vez más regresamos a este canal trayéndoles un análisis de una película, pero en esta ocasión traemos más bien un análisis de un clásico, como pudieron ver seguramente en la portada, porque en realidad en los cines últimamente casi no hay nada, ¿no? Vimos Lilo y Stitch, pero creemos que no vale mucho la pena No. realmente. Y también me parece que la última que grabamos actual del cine, ¿me recuerdas? Grabamos sobre Batman y de Misión Imposible, que eso fue Cierto, la última. la de Misión Imposible fue como la última que más o menos valió la pena. Ujú. Y bueno, por esa misma razón quisimos traerles un análisis ahora, en esta ocasión, de American Psycho, que es justamente uno de los grandes clásicos, digamos, por lo menos del cine estadounidense, creo. Que justamente yo no había visto, la vi apenas anoche y me pareció verdaderamente impresionante. Además, es una película basada en un libro, del cual ahorita Cristian nos va a hablar un poco. Pero antes de iniciar ese análisis, como siempre, recordarles que aquí no analizamos las películas en el sentido estético del término, sino no vemos qué tan bien estuvieron hechas, qué tantos colores, sino más bien nos vamos a enfocar a las ideas que vienen la película y cómo ella nos habla de nuestro tiempo. ¿Qué nos puede decir de nuestra época? Sin más, Cristian, ¿cómo estás? ¿Y qué nos puedes decir de la película? Contento que hablemos de este clásico del cine, que me parece que es de las ocasiones que una película que cuando salió no era con la intención de convertirse en un producto cultural que nos diga tanto sobre la época de ese entonces y quizás más. Por eso es tan importante de seguir viendo películas entre comillas viejas, porque en ocasiones, que no sé cómo lo veas tú, me parece hasta más actual que hasta hace el cuarto de siglo que salió. O sea, no perdió para mí de ninguna forma la importancia de que nos ilustra cosas de nosotros como sociedad y sobre todo en un sentido muy particular al que voy a regresar más tarde. Comencemos entonces con de qué trata American Psycho. Se basa, como ya dijiste, en un libro, novela con el mismo nombre del autor Bret Easton Ellis, que oficialmente se reseña como un thriller o sátira social, que ya desde ahí está el debate, porque hay gente que lo ve el libro y sobre todo la película tomándosela en serio y no entiende, desde mi punto de vista, que es obvio que en muchos diálogos, y no es que en casi todos, se trata de ironía, sátira y por lo tanto me parece que es una película con un potencial crítico muy fuerte. Sin embargo, también hay otra forma de interpretarla con un inmediatismo y decir, esto está increíble, tiene una vida como yo también quiero, está impresionante. El protagonista, desde la primera escena lo vemos, es Patrick Bateman. Es un joven ejecutivo, me parece que de 27 años, de Wall Street en Nueva York en los años 80. A primera vista, Bateman parece él, como le llaman a ese tipo de gente, yappie, perfecto, exitoso, atractivo, rico, carismático. Sin embargo, rápidamente nos damos cuenta como espectadores que detrás de esta fachada, aparentemente impecable, él lleva una vida, entre comillas, oculta de asesino en serie. Entonces, durante toda la trama, que desde ahí yo diría que no sé si en realidad hay una trama, sino es como una secuencia de repetición de lo mismo, hablan de cosas banales, superficiales, trata de reservar una mesa cara en lugar para cenar, conoce a mujeres, entre otras cosas también, mata a un humano y luego sigue así ese círculo sin salida. Entonces nos encontramos entre siempre escenas de lujo, rutinas de belleza en su casa, reuniones de negocios superficiales y entre todo eso, Bateman comete actos de violencia extrema. Ujú. Aparentemente, ahí está el debate, sin tipo de remordimiento ni consecuencias. De eso se trata. En la película, en el libro, como te dije antes de grabar, es hasta más explícito y más brutal. Por lo tanto, se trató durante varios años de un libro polémico hasta censurado. En Alemania estuvo prohibido muchos años porque se consideró peligroso, sobre todo para los hombres jóvenes, de leer ese tipo de cosas, Wow. que los podría incentivar a cometer actos similares en la vida real. A mí no me parece un abordaje correcto de una obra de arte, sino justamente este tipo de literatura o la película de la que hablamos hoy nos tiene que llevar a experiencias extremistas para que no las tengamos que vivir o repetir en la realidad. O sea, quien asuma que nada más porque veo algo o leo algo tengo el deseo de replicarlo en la vida, parece una forma muy pobre de comprender cómo funciona el comportamiento humano. Yo no lo veo para nada así. Pero bueno, nada más para abordar el contexto de esta obra.
¿Quieres comenzar? Sí, efectivamente, como lo dices, me parece a mí que quizás esta película nos habla quizás mucho más de la élite actual, de lo que se está formando en nuestro tiempo, que incluso de la élite propia del suyo. Antes de iniciar propiamente, quería preguntarte, ¿no te pareció algo similar a la película de Donald Trump? O sea, en el fondo hay cosas que parecieran compartirse, pero del aprendiz estamos hablando, que la Ajá. tenemos reseñada también aquí. Buena película, por cierto. Buena Buena película. película, sí, sin duda. Tienes razón, porque además en la película Bateman es fan de Trump. Y aparecen incluso personajes de su familia. Sí, exacto. Sí. Y Bateman en varios diálogos se refiere a Trump. Ajá. Y en ese entonces todavía nada apuntaba a la carrera política de Trump. O sea, eso es uno de los puntos que muestra lo visionario que es la película y que entiende el espíritu del tiempo y a la que nos va a llevar y que nos llevó en Y la que vida tiene, real. y claro, y que tiene a Trumbo ya desde ese tiempo se identifica, de nuevo, como lo hace el director del Aprendiz, como uno de los síntomas o uno de los personajes más icónicos de precisamente, digamos, el ethos que Exacto. gobierna en ese, Exacto, en ese que Trump ámbito. sería como el Bateman, no al 100% porque no tiene la componente de Psicópata. verse físicamente perfecto, entre comillas, Mm. ni creo que, nunca se sabrá, pero creo que Bueno. no, asesina a mujeres, pero como tendencia, ahí está. O sea, no me recordó al Aprendiz, porque me parece que el Aprendiz sí trata de hacer, digamos, un recuento biográfico de alguien. O sea, sí nos enteramos de dónde vienen, cómo se relacionaba con su familia, sus aspiraciones, sus intereses amorosos. Y en el caso de Bateman, rápidamente, o no sé cómo lo veas tú, nos damos cuenta que él es superficie, que no hay nada más detrás de eso, que al rato quiero hablar de eso. O sea, que ni siquiera estoy seguro si él sea sujeto, sino Ujú. ya es el sujeto convertido en objeto que ya no tiene subjetividad o personalidad o rasgos propios, sino es la superficie en todo. Con eso se maneja en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de desear cosas. En todos los aspectos de la vida es pura superficie. Efectivamente, y yo creo que justamente ahí inicia un poco el análisis, porque lo que a primera vista llama la atención y que, digamos, es tratado y tematizado por el mismo autor que la hace, es la vida de la élite en Estados Unidos, que justamente tiene, por lo menos en los 80s, que es profundamente rica, es Ujú. demasiado, digamos, extravagante. Hoy en día también lo es, en ese momento también lo era, pero yo creo que es lo que más en un primer momento llama la atención y cómo es importante desde mi punto de vista porque nos ofrece, porque es parte del argumento importante de la película, hacernos ver que Patrick no es en primer lugar ningún outsider, ni ningún, No. digamos, como personaje extraño a ese mundo de la sociedad, sino que más bien es al revés. Nos miramos un poco más adentro a través de uno de sus personajes a esa sociedad y comprendemos cómo se corresponden muchas de sus actitudes y valores que en él parecen excesivos con lo que hay a su alrededor. Pero una de las características que me parecía más interesante y que antes del podcast te comentaba que me llamó la atención es justamente esta superficialidad, como lo quieres denominar, que consiste en una muy buena medida en una especie de conocimiento general de la cultura popular que, digamos, se acompaña como una forma meritocrática de distinción dentro del ámbito que tiene. Porque creo yo que la película nos invita a distinguir por lo menos dos ámbitos de interacción de Patrick. Por un lado, las personas que son como sus iguales, que serían los otros hombres con los que compite básicamente, con los que se va a ver, se droga, consume, digamos, en general, pero son sus iguales finalmente. De él recibe cierta afirmación o en ellos se encuentra cierta ofensa Su particular. competencia, digamos, ¿no? Exactamente. Mientras que el segundo tipo de personas, pues podríamos resumirlo en todos los demás. Ujú. Que quizás, digamos, ahí las mujeres tendrían un estatus particular, pero en general son más bien como objetos o, como lo decía Aristóteles en la política, instrumentos para que el dueño de la casa pueda llevar a cabo, pueda, digamos, realizar todas las actividades que necesita. Entonces, creo yo que en esta primera distinción podemos observar, o bueno, a mí me parece muy coherente cómo muchas de las muertes en realidad suceden porque son objetos para Patrick. O sea, se ocurren en gran medida en ese otro ámbito de personas que son objetos. Lo que más le duele en todo caso, y es, digamos, el asesinato que más lo estremece, es cuando es a uno de los suyos. Sí. En ese caso, ahí está el problema, ¿no? Pero me parece interesante, digamos, cómo la película por lo menos nos presenta cómo Patrick es resultado de su ambiente. Y luego es un ambiente que no hace la distinción Patrick. Es el ambiente mismo que distingue entre personas de segundo y de primer nivel, ¿no? Justo
continuando tu análisis, algo que me gustó de la película, si bien es muy cruel, es que no hay moral alguna. Porque a mí más bien me recordó a otra cinta más o menos de la época que se llama Wall Street, de Oliver Stone. También es Ahí el personaje principal se llama Gordon Gekko, un personaje que en cierto modo se parece a Bateman, al menos estéticamente. Pero la película de Wall Street tiene algo así como una moraleja, o por lo menos se intenta decir que estos son unos cínicos y las consecuencias son muy graves y esto no puede seguir así y al final lo que hacen es criminal. Entonces Stone lo concibió como una crítica al sistema de ese entonces o al actual igual. Cabe preguntarse si lo logra, pero claramente se ve la intención en la película. Sin embargo, en American Psycho ya no encontramos esa moraleja, ya no la hay, sino es la total afirmación del consumo. La película de hace un cuarto de siglo, o sea, esa, digamos, visión que nos presentan del protagonista Bateman, de que ya consiguió todo realmente, que es rico, trata el tema muy interesante, sobre todo para la época de la masculinidad, porque esa existe en la medida en que, como ya dijiste, él se puede comparar con otros hombres. Pero aún así, ya hay rasgos de algo que yo llamaría una especie de nueva masculinidad, porque en una de las escenas él se aplica lociones de efecto profundo en la piel, exfoliantes corporales de miel y almendra y no sé qué cosa, para el cuidado personal. Describe todo eso, en el libro son, no te miento, como unas 10-15 páginas, que habla de los productos que se aplica para verse bien. Y esta descripción detallada, cómo se prepara en las mañanas para afrontar el día que tiene enfrente, esa estética ya presente sobre todo en Instagram, que no había en ese entonces. O sea, él anticipó el comportamiento de muchos influencers de hoy en día, que hacen justo eso, se graban en la mañana cómo se aplican los productos, al mismo tiempo te quieren influenciar para que compres los productos para que te veas como ellos. En eso es genial la película. Pero esta, como ya dije, nueva masculinidad es diferente porque tiene algunos rasgos que, como aquí lo hemos dicho una y otra vez, lo que dijo Marx y Engels en el Manifiesto Comunista es que la dinámica inmanente al capitalismo evapora todo el tiempo el orden moral y cultural que existe. En este caso, el orden, entre comillas, de género, porque vemos que se realizan muchos cuidados corporales que antes tenían connotaciones femeninas, digamos. O sea, que era asociado como si haces eso, eres poco hombre. Eso es de... Cito, yo no hablo así. Eso es de viejas. Sí, o peor aún, o al mismo tiempo, o eso es de gays. Pero eso no es de hombres duros que trabajan y que ganan mucho dinero y que son atractivos para otras mujeres, sino en este caso se construye otro tipo de masculinidad que me parece que hoy en día es la que reina, que no es la vieja imagen del hombre patriarca con panza chelera, sindicalista, sino Patrick Bateman para muchos hombres jóvenes es el ídolo, por lo menos en cuanto a su construcción de género, en este caso el masculino. Y ya para darte la palabra, para compensar esto, es otro rasgo genial de la película, vemos que hay un fuerte rechazo en ella hacia lo femenino y lo homosexual. En muchos comentarios muestra su misoginia y su homofobia absoluta. O sea, al mismo tiempo que construye otro tipo de masculinidad, rechaza por completo lo que incluye esa nueva construcción de masculinidad. Y en vez de ser eso una contradicción, funciona justamente a través y por la contradicción. O sea, únicamente se puede sostener a sí mismo como sujeto, si es que es sujeto, ahorita hablamos de eso, con rechazar al mismo tiempo lo que considera como peligroso para su propia forma de comprenderse a sí mismo. Y eso me parece que se pone en escena muy bien en la película. Pero como que... ¿Por qué? Lo que no entiendo, digamos, es... ¿De qué manera dañan, por ejemplo, las imágenes, las mujeres, su visión? Tiene razón, digamos, por ejemplo, en cierto momento están todos los hombres contándose chistes. Y entonces uno de ellos dice, chistes además machistas, o sea, terribles, digamos, pero digamos, lo normal dentro de ese círculo. Y sin embargo, Patrick en algún momento cuenta un chiste, digamos, sobre... en el que al final, digamos, era un asesinato de una mujer, ¿no? Creo que poner la cabeza en un palo, que justamente me parece que apunta a lo que tú dices, porque es la tensión entre que la mujer es bonita y una parte de ti quiere, dice, ir a acariciarla, ir a comprenderla y eso, y la otra parte quiere matarla. Exacto. Y entonces eso incluso es mucho para ellos. O sea, eso para el resto de sus amigos sobrepasa su propio nivel, porque llega como a un odio mucho más visceral. Es decir,
¿No te parece que en todo caso el machismo necesita de las mujeres para mantenerse? O sea, es como una relación directa. Pero ya Patrick llega a otro nivel, rompe completamente esa posibilidad. No es necesariamente... No sé, ¿cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo, pero entonces tengo que adelantar uno de los puntos que quería hacer más en la parte final. Sí, que tiene que ver con lo siguiente, porque hay una parte en la película, que también está en el libro, en el que hay sushi en la casa de Evelyn, que es una de las mujeres, insisto, hablo así en la jerga de la película, no que yo hable de que las mujeres son de los hombres, por el amor de Dios, que se me entienda. Y entonces en la mesa inician una discusión sobre Sri Lanka. Bateman descarta todo eso y dice, hay problemas más importantes en el mundo, amigos. Entonces le desafían y le preguntan, bueno, ¿cuáles son esos problemas más importantes según? Y él responde con un monólogo bastante largo que está igual en el libro que en la película. Lo voy a leer para que se den una idea cómo lo habla Bateman. Y mientras lo leo, recuerden cómo hemos descrito al personaje hasta ahorita, por si no han visto la película. Abro la cita. Bueno, por un lado es importante poner fin al apartheid y detener la carrera armamentística nuclear, frenar el terrorismo en el mundo y el hambre también, garantizar una defensa nacional fuerte, impedir la expansión del comunismo en Centroamérica, trabajar para lograr una conferencia de paz en Medio Oriente e impedir las intervenciones militares de los Estados Unidos en el extranjero. Debemos asegurarnos de que Estados Unidos siga siendo una potencia mundial, respetada. Sin embargo, no podemos perder de vista nuestros problemas internos, que son igual de urgentes, si no, hasta más urgentes. Igual es importante una asistencia sanitaria mejor y más asequible para nuestra gente de edad avanzada, la contención de la epidemia del SIDA y la investigación para encontrar una cura, la lucha contra la contaminación medioambiental, una mejora decisiva de la educación en nuestras escuelas primarias y secundarias, leyes más estrictas para poder actuar en contra del crimen organizado y los traficantes de drogas. Además, debemos garantizar que una educación universitaria sólida sea asequible también para la clase media. Garantizar la seguridad social de los ciudadanos de edad avanzada. Proteger nuestros recursos naturales y zonas silvestres. Y limitar la influencia de los comités de acción política. Fin a la cita. No se espanten. Si pusieron atención, es una mezcla de posiciones políticas que suenan bien, pero que a quien las propone, y por eso me importó tanto esta cita, porque son frases que hoy en las discusiones políticas se avientan todo el tiempo. Esto es importante. Y ni modo que uno diga, no, esto no es importante. La mayoría de cosas que señaló como importante, la gran parte de la población mundial diría, claro que eso es importante. Ni modo que digamos que no. Pero se trata justamente, y ese es mi argumento a tu pregunta, se trata de lugares comunes, casi de propaganda política, que Bateman creo que ha leído en alguna parte, y como todo lo demás, también sus críticas, que voy a hablar al rato, de música, lo recopila y ahora simplemente lo repite. Por lo tanto, y eso es polémico, pero para mí lo es posmoderno en el sentido de que recoge todo lo que ve en la publicidad, lo procesa y en el momento oportuno lo vomita en forma de charla trivial y aleatoria. Pero todos estos significantes carecen de mayor importancia. Sí, y acabo mi argumento diciendo, la mayoría de las mesas de debate de política se rellenan, se vomitan y tiran este tipo de frases. Que realmente si les harías 2 o 3 preguntas para profundizar sobre una de las frases, o se enfrentan a un interés que realmente dices, no, pues eso no me conviene como clase, mejor no lo cambiemos, aunque creo que es importante, o ya ni siquiera sabrían qué dicen. Y eso a la pregunta que hiciste, cuando sus amigos se espantan de su chiste misógino hasta el final, yo creo que más bien es esa hipocresía en un lugar público, que eso oficialmente saben que no se puede decir, pero que no por eso en el fondo están profundamente de acuerdo y les genera risa ese tipo de jerga. O sea, porque hoy en el espacio público, por ejemplo, ya está penado y para bien hablar mal de la gente pobre. A veces se hace y es un escándalo. El llamado clasismo, que yo ni siquiera soy fan porque el problema es que haya clases, no como la gente habla de las clases, pero aceptando eso, cuando la gente habla de manera peyorativa de la gente con bajos recursos, ya es mal visto. Por ende, los panistas ya no lo hacen, los empresarios ya no lo hacen, pero los dos sabemos, en una cena de negocios ahí en Miami ya con 3 chelas encima, uno se puede imaginar. ¿A poco creemos que varía mucho de lo que hablan con Bateman en la película? ¡Claro que no!
Y creo que pasa eso con el chiste sobre las mujeres, o por lo menos es mi hipótesis, perdón, ahora sí. Creo que tienes razón, digamos. Puede serlo. En todo caso, tu hipótesis sería que en el fondo querían reírse también. Exacto, con él. exactamente, sí. Puede ser, digamos, pero creo que justamente que acabas de tocar uno de los puntos más interesantes. Creo que de alguna manera lo sugieres cuando dices nueva masculinidad, cuando dices ahora ya es un poco más vacío. Y justamente hablábamos un poco antes de esta, digamos, antes del podcast hablábamos un poco de esta nueva élite, de alguna manera, ¿no? Y yo te recordaba cómo en otros episodios hemos hablado, particularmente en el que tenemos sobre la academia, de cómo en el siglo XVIII, XVII, XIX, cuando la aristocracia de alguna manera tenía un lugar privilegiado en las sociedades pues, europeas principalmente, la educación que llegó quizás en ese momento a un nivel de complejidad y de refinamiento muy amplio, sí era en una muy buena medida de las élites por educación de ellas mismas. O sea, era como algo que se veía beneficioso para ellas, porque tenían que ser completos. Uno de los ejemplos más importantes es Humboldt, justamente, ¿no? Como uno de un hijo muy privilegiado de una clase bastante, digamos, digamos, con raíces muy antiguas en Europa, que, sin embargo, su educación no se limitaba a una cuestión técnica. Por el contrario, dado que era privilegiado, su educación pudo expandirse a muchas ciencias, tener, digamos, conocimiento un poco de todo, y ya sabemos lo que pudo hacer él mismo con ese tipo de conocimiento. En cambio, digamos, lo que ahora caracteriza la educación de las nuevas élites está alejado también de esa situación. Mencionaba de un libro que se llama Privilegio, de Shamus Khan, de un autor estadounidense, cuyos papás fueron, bueno, su mamá era irlandesa y su papá pakistaní. Entonces, él, digamos, ambos eran de clases muy pobres. Inmigraron a Estados Unidos buscando, como muchas otras personas, darles una mejor oportunidad de vida a sus hijos. Y en este caso, los dos padres lo lograron. Fueron exitosos, digamos, en la sociedad meritocrática estadounidense y mandaron a su hijo de color pues, más morenito a una de las escuelas más privilegiadas de Estados Unidos, que es St. Paul. Esa, digamos, creo que a veces no es fácil tener esa diferencia de por qué St. Paul es quizás incluso mucho más importante que Harvard en Estados Unidos. Precisamente no por necesariamente el nivel, digamos, de las clases como tal, sino por el hecho de que es todavía una de las escuelas que únicamente o que contienen una gran cantidad digamos, como los hijos o adolescentes de la clase élite en Estados Unidos. Porque es muy caro. Porque es carísimo. O sea, los envían ahí no por la educación, sino por el privilegio inmenso que implica estar con ellos, y además que vas a tener amigos que van a ser de la clase ultra privilegiada en Estados Unidos. Entonces lo enviaron prácticamente a un lugar perfectamente contrario a todo lo que en todo caso su familia representaba. Pero Shamus mismo dice cómo sus papás, cuando empezaron a tener algo de dinero, hicieron algo que la mayoría de padres, digamos, inmigrantes hacen, que es llevar a su hijo y darle, digamos, y ir a llevarlo a Asia, ir a llevarlo a tal lugar, que conozca, digamos, como un poco de todo de lo que se consume. Es decir, se volvieron grandes consumidores en ese momento y trataron de enseñarle a su hijo cómo consumir también en esos niveles. Y cómo, digamos, él llegó a la escuela con un miedo quizás terrible por el racismo probablemente que habría, y se dio cuenta que en realidad no era eso. O sea, que ya eso había cambiado hasta cierto punto, porque ya las mismas autoridades trataban de disminuir el racismo, de disminuir la misoginia, etc. Y al final lo que él más bien observó es cómo importaba ya poco a poco menos eso, e importaba mucho más, en ese caso, lo que denomina como cultural catch-up, es decir, jugar la carta cultural, hacer ver cómo tú conoces muchísimo porque has visto muchísimos lados, conoces, digamos, la cocina italiana, pero también conoces la cocina china, la india, la africana, sus diferencias, sus músicas, has ido a conciertos además en todos lados. Es decir, un poco lo que decíamos al principio del programa es que la nueva élite ya no se distingue por cuánto conoce realmente, digamos, a profundidad esos temas o qué tan, digamos, completa es su educación, sino más bien qué tanto pueden consumir, ¿no? ¿Qué tanto consumen en el mundo? Y claro, ahora la diferencia entre la élite y digamos, las mayorías es más bien en la capacidad de consumo, ¿no? Que ellos pueden ir a la boda del empresario indio, hombre más rico de Asia, que fue también la boda más rica que ha habido en la historia registrada. Y bueno, puedes ir ahí a tomarte una selfie con toda esa
élite y eso te va a posicionar mucho más arriba, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la película también nos entrega como una visión a ese mundo, ya incipiente creo yo en ese momento, de cómo la nueva élite ya no está enfocada tanto en tradiciones, en educación, en nada de eso, sino que, como lo decíamos, ir a, digamos, expresar tu elitismo no es ir a un concierto de música clásica, es ir al concierto de Taylor Swift en los principales lugares. En el palco, por En el decir palco algo. más importante, sí. Sí, o sea, hay un cambio en el hábitus de la élite que, a menos que me corrija, siento que se estudia no lo suficiente. O sea, la tendencia de que hay una elitización, o sea, la acumulación de la riqueza en pocas manos, esa sigue igual o hasta más brutal, pero sí me parece interesante de que la construcción o digamos la formación cultural y de educación de esa élite que varíe tanto, creo que también sería digno de estudiar para entender el comportamiento de la élite. Porque creo que de ahí podríamos destilar como analistas muchos actos de comportamiento y ya no nos sorprenderíamos tanto de las cosas, no sé, que hace Musk o que hace Trump o que hacen muchos empresarios como Salinas Pliego, porque ¿qué vamos a esperar de alguien así? Porque a veces siento que todavía hay ese anhelo de que, ay, bueno, pero pues es que si tienes dinero, eso conlleva ciertos hábitos, pero eso ya por mucho se ha perdido, como lo vemos en la película. Regresando a la película, lo que vemos ya ahí, que está hecha en la época de Reagan en Estados Unidos, o sea, se desarrolla en esa época. Lo que vemos entonces es el inicio de la época neoliberal, es decir, que de alguna forma se desindustrializa el capitalismo. Se impulsó una financiarización del mismo, de la que se beneficia Bateman, el protagonista, y ahora vemos que el trabajo en la película básicamente no existe. Curiosamente, en la película Bateman nunca trabaja, nunca lo vemos trabajar. Es como si la bolsa de valores trabajara por sí sola. Y eso pues, se puede criticar porque hay gente que leí de críticas que decía, bueno, es que ahí no se muestra la clase trabajadora que sostiene a gente como él. Estoy de acuerdo, no está presente. Sin embargo, también se podría leer al revés de que en ese tipo de financiarización ya el dinero surge, como lo vemos en la película, aparentemente de la nada y sobre todo, y eso es muy importante, sin el trabajo de la gente. O sea, hay mucha gente de élite que no trabaja, que aún así dirían que están muy ocupados y preocupados y tienen una vida muy dura y difícil y pagan muchos impuestos y qué feo es eso. Y pinche estado y otra vez tengo que comprarme una camioneta blindada porque los pinches nacos no me dejan en paz, qué feo. Pero que realmente no trabajan. Y sobre eso tampoco se habla. O sea, se habla siempre como de la parte baja, ¿no? De que la gente, como le llaman ninis, que viven del Estado, las becas de bienestar y pinches flojos, pónganse a trabajar. Pero ¿dónde está el estudio sociológico que apunta a esa, no sé cuántos sean, eso tendría que salir en el estudio, para mí de gente que vive a costa de los demás, con un nivel de vida además irreal para la mayoría? Ok, entonces vemos que Bateman, como ya lo dijimos, es una persona superflua, sobre todo porque, digamos, esta crisis que ya describí de la masculinidad que se abre en la película, se manifiesta, spoiler, aunque me da igual, en el hecho de que mata sobre todo a mujeres, también a hombres, pero digamos principalmente hay ahí un odio que nunca sabemos exactamente por qué surge en contra de las mujeres. Eso es interesante porque mucha parte de la derecha alternativa o extrema derecha en Estados Unidos, quizás ya no tan alternativa porque ya está en gran parte, por lo menos participando en el proyecto de Trump, cita a Patrick Bateman y lo hablamos antes de grabar como alguien, como un modelo a seguir. De hecho, en las plataformas de internet, en Instagram o en TikTok, surgen diversos memes de Patrick Bateman donde extraen algunos segundos de la película, donde, no sé, hace su rutina en la mañana y se dice, es que tiene que ser, digamos, un ejemplo que nos volvamos hombres fuertes porque toda la vida es el darwinismo de unos contra todos, etc. Y así habrá, digamos, varios ejemplos de cómo se recibió la película en los medios de información ya posterior a la película, porque insisto, cuando sale la película todavía no había redes de internet como lo conocemos hoy. Y tengo una pequeña cita de una autora que se llama Angela Nagle, que el libro se llama La Contrarrevolución Digital. Y en esta, ella afirma que hay que tener en cuenta que la impactante violencia sexual que vemos en American Psycho se justificó en los debates que siguieron a su publicación con el argumento de que al final de la novela y en la película, el autor deja
sin aclarar si los acontecimientos no son más que las fantasías delirantes del protagonista. Se nos deja abierto eso. De hecho, eso lleva a una lectura para mí equivocada. Que él está loco. Es que está loco. O sea, está loco. Claro, o sea, realmente claro. ya casi acabó. Está loco. Ese es el problema. Es decir, psicologizan algo que no tiene que ver con la psique de una persona. Si decimos que Bateman nada más es un sujeto neoliberal y se ha sometido a la economización y la optimización que esto conlleva, pasamos para mí por alto un punto muy importante de la película. Porque es como una especie de trampa. Porque es una, digamos, para mí, mala interpretación de la misma, porque además de la crítica que sin duda contiene de la estructura económica de ese entonces y la de hoy, se refiere, digamos, a la pregunta que te hice antes de grabar y que quiero resaltar una vez más, si todavía podemos hablar hoy en día de que las personas son sujetos. O sea, me parece que Bateman, obviamente como tipo ideal, exagerado, pero la tendencia creo que en muchas personas es igual, que aquí en múltiples análisis de películas, yo he dicho y también tú, que hay una incapacidad de la gente de tener experiencias en la vida, sino que ya es una experiencia guiada, uniformada, anticipada, cosificada, administrada, como la quieren llamar, por parte de la industria cultural, por parte del proceso económico al que estamos sujetos, y eso empobrece, y yo diría hasta mata, la capacidad en la gente de ser un sujeto y tener una voluntad propia que no esté sujeto a lo que ya existe. Entonces, ese, digamos, total esfuerzo de, como él varias veces dice, es que yo trabajo porque quiero formar parte de. O sea, le da un sentido de pertenencia, aunque no tenga que trabajar porque es de familia rica, eso me genera identidad, ser como todos los demás y competir con los demás. Y digamos con esto, ya ahora sí acabo, este concepto, ahorita voy a hablar de eso, de la persona fría, endurecida en su carácter. Mi pregunta sería si eso todavía es un sujeto o si no es ya el sujeto convertido en objeto. Y eso para mí sería el punto más interesante de la película, más allá de lo obvio de la crítica de que, bueno, esto es el producto de la economía neoliberal que lleva a que tengamos una clase que trabaja en Wall Street y se comporta de esa manera. Eso es obvio. Pero más allá de eso, me parece, si no él más bien es la expresión del sujeto hoy en día y que tal vez ya más bien muchos somos objetos en vez de sujetos. Sí, sin duda, digamos, yo creo que la primera, el análisis en general orientado, como tú dices, sí tiene que ser a cómo nos habla mucho más de que solamente ese pequeño sector de la clase, ¿no? Sino que nos habla de una lógica que atraviesa todas las clases sociales. Creo que de alguna manera, digamos, se encuentra sobre todo en esta idea de que las élites y las clases en general ahora actuamos casi por meritocracia, ¿no? O sea, como que ese principio meritocrático está en todos lados. Y de alguna manera otras formas como de valorar a las personas basadas en su cultura, su educación o todo lo demás, yo creo que cada vez importan menos e importa más, como lo decíamos, la forma de consumo. Ahora, como tú dices, de alguna manera las personas también, creo yo, que evitan o ya no pueden como darse ese tipo de deseo. O sea, ¿por qué? Hacías la pregunta hace un momento. ¿Por qué ciertas videos o fragmentos de esta película se hacen populares, ¿no? Y en una muy buena medida justamente porque reflejan quizás ese impulso tan grande de consumo que se encuentra detrás de las personas y que lo ven reflejado en esas escenas de la película, ¿no? Que creo que se conecta un poco con lo que hablábamos en el podcast pasado acerca de los corridos, porque también, digamos, no particularmente los narcocorridos, sino en general por cómo ese estilo de vida lujoso que, digamos, es una forma de consumo sin una limitación, se logra, digamos, cristalizar sobre todo en estos personajes, ¿no? Pero observar cómo esta forma de consumo que para nosotros de momento puede parecer de primera mano irracional completamente, es más bien la racionalidad del sistema mismo mostrada sin hasta sus consecuencias últimas. Hasta sus consecuencias últimas, efectivamente, porque, por ejemplo, el hecho de que Taylor Swift pueda pagar un viaje de avión en su jet privado para ir de un punto a otro que en auto hubiera sido más o menos quizás incluso similar el tiempo, expresa justamente eso, porque la racionalidad del sistema diría, es su avioneta, es su propiedad, es su dinero, ella puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, efectivamente, de nuevo, esa clase de eventos nos regresan la misma racionalidad del sistema llevado a sus momentos, diríamos, más perfectos, a las cosas que deberían de ser lógicas dados los esquemas. Ahora, nada más para terminar con lo que tú decías de
cómo Christian Bateman al final no tiene que trabajar, ¿no? Porque en realidad, pues, la empresa se hace sola. Y eso ocurre con muchísimo. O sea, que la movilidad social, por ejemplo, aquí en México, para empezar, el hecho de que 56%, veíamos en el capítulo de la CENTE, 56% de la población mexicana trabaja en la informalidad. Eso ya para empezar, digamos, los aleja de inicio de cualquier posible movilidad social, de los mecanismos institucionales como la jubilación, el aguinaldo, etcétera, etcétera. Ya simplemente para el 56% de la población en México que trabaja, no es accesible. Que diríamos es más o menos casi toda la población que trabaja, pero en una muy buena parte estas personas lo son. ¿Y qué pasa, digamos, con las personas ricas? Es al revés, que ellas más bien tendrían que ser verdaderamente desastrosas, o sea, tendrían que empeñarse en destruir su fortuna para que entonces no lo hagan, porque efectivamente hay toda una gama de instrumentos alrededor que evitan que las personas lo hagan, ¿no? Le pagan a personas para que administren mejor su riqueza y que sean cada vez más ricos. Sí, es casi imposible que fracases. Sí. O sea, si naces rico es muy, 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 muy difícil que te puedas volver pobre. Y al revés, si naces pobre es muchísimo más imposible que te puedas volver rico. Y sin embargo, te decía, lo que me parece fascinante es observar los casos en los que las personas pobres de repente se vuelven ricas y lo primero que hacen es hacer exactamente lo mismo que hacen las personas ricas. Ir a consumir excesivamente con todo el dinero que tienes. Es decir, ya no hay una diferencia, como te decía, que creo que sí había en el siglo XIX o XVIII, entre lo que la clase aristócrata podía hacer Esto que decíamos, de hablar de dinero entre la clase rica es naco. O sea, nadie habla de eso en esos ámbitos. Y lo mismo, digamos, pudiéramos decir entre la clase aristócrata europea, una muy buena medida de su rechazo quizás un poco a la burguesía en un primer inicio como clase más o menos a su nivel, era que precisamente ellos solo tenían dinero, que ellos no tenían educación, no tenían, digamos, todas las tradiciones centenarias de la clase, digamos, que tenía sangre azul en Europa. Entonces, ese primer enfrentamiento entre los burgueses ya desapareció. Los burgueses ganaron y ahora más bien es el estilo de consumo máximo, lo que es la marca absoluta racional de nuestro tiempo. Obviamente eso está en contra. Eso va en contra, digamos, de muchísimas otras lógicas. La lógica ecológica, la eliminación del hambre. Todos estos pequeños detalles que Bateman. Es que además se llama Bateman, muy parecido a Batman. Y luego interpreta a Batman. Claro. Pero bueno, sí. Me parece muy curioso, digamos, esta lógica de cómo las personas inmediatamente se vuelven ricas y hacen lo mismo que las personas ricas, que es decir, invertir y tener un montón de dinero y gastar todo lo que puedas y tener, digamos, experiencias ahora. Pero efectivamente, como lo mencionábamos antes del programa y lo mencionabas tú, quizás ahora más bien lo que antes era alta cultura, esto que la aristocracia había creado y todo lo demás, quizás ahora sea más una posibilidad de escape, o tú lo mencionabas como contracultura, precisamente. Es la contracultura, o sea, digo, es polémico. Y tampoco digo que ya con consumir lo que entonces digo, la contracultura se va a hacer la revolución y algo va a cambiar, pero sí hay un cambio. O sea, tendríamos que pensar, y eso quizás un día hablaremos de eso, que no sé cuáles, por ejemplo, sería el top 5 de eventos con los precios más altos y de cómo lo consume la élite. Y, o sea, a mí siempre pongo el ejemplo del Super Bowl. O sea, creo que el boleto más barato ronda como los $1,500, algo así. Es absolutamente impresionante y te enteras de que una buena parte de la élite en el mundo va en sus aviones privados a ese tipo de eventos. O sea, ya no es como que todo mundo vamos a escuchar a María Callas en el Met en Nueva York. Nadie ya piensa de esa manera, sino es ya otro tipo de comportamiento de la élite que se refleja en las películas. Hemos hablado también de eso, de que se ve el cambio, de que ya, digamos, el héroe rico que conquista a la mujer en la película, en los 80s todavía es presentado de otra forma que hoy. O sea, hoy se presenta casi siempre como el emprendedor que trabaja mucho y que tiene 5 Ferraris. Y en ese entonces todavía era el que usaba traje, el que hablaba 3 idiomas, el que la llevaba a Italia, el que le enseñaba cosas. O sea, yo no digo que eso haya sido necesariamente mejor, pero simplemente me llama la atención el cambio. Es lo único que quiero decir. Que sí es importante el cambio, porque es como abandonan cierto refinamiento que la tradición les había heredado como élite. Y más bien te digo, abrazan, creo yo, un nuevo tipo de
consumo excesivo. Y yo creo que quizás el personaje ideal para compararlo es Elon Musk. Porque justamente yo no creo que Elon Musk diga como privilegio, que eso pulula mucho en redes, que es privilegio, por ejemplo, ser capaz de leer libros de filosofía porque tienes que tener tiempo, recursos, etcétera. Bueno, el hombre más privilegiado de este mundo no creo que se ponga a leer filosofía, no creo que se ponga a escuchar música clásica, no creo que vea ópera, no creo que haga ninguna de estas cosas que supuestamente representan a los privilegiados, que incluso algunos dirían que somos nosotros. Bueno, nosotros, comparados con Musk, no tenemos en absolutamente nada que ver, porque hoy en día el privilegio ya no tiene que ver con la cultura o la profesión de alta cultura en ese sentido, sino simplemente con la posibilidad de consumir más. Y el poder de que eso te da a nivel político. Claro. O sea, porque ya esos niveles no es nada más lo que pueden consumir, sino es la influencia que tienes en la política, en la supuesta democracia. O sea, sabemos que ya desde ahí hay un problema. Y que además, digamos, se ve también como quizás igual con esto acabaría, pero con el dinero, por ejemplo, que aquí se ve muy claramente que en esos ámbitos deja de ser dinero como tal y empieza a volverse poder para dominar personas, para controlar, para hacer que las personas obedezcan lo que tú quieres que hagan, ¿no? Y eso se muestra incluso, digamos, en el caso de la prostituta que ya la había golpeado, que ya había sido una situación terrible, pero como ella está en una posición terriblemente difícil económicamente y él tiene excesivo dinero, no hay que ser un genio para saber que quién tiene el poder ahí en esa relación. O sea, ahí sí, ahí se ve, digamos, por qué gente como Slim o como Musk no paran de acumular. Porque para ellos ya el dinero es mucho más que solamente, digamos, dinero. Eso se vuelve su poder político. Ellos son poder, como... Sí. O sea, se vuelven como gobernadores, básicamente, sin elección. Y quienes no tienen o poco tienen que aguantar las humillaciones de la gente que tiene. Porque si no, pues está bien. No te gusta, pues estás en la calle, suerte con eso. Y creo que en los trabajos se ve muy claramente. Son pequeñas dictaduras donde si el jefe te dice quédate una hora más y pues probablemente no te lo voy a pagar, pero el precio es más bien quedarte. Eso es un tema que también un día hay que hablarlo, que la gran mayoría de la gente, y eso está muy interesante en Estados Unidos, que en las encuestas ya sale, que no apoyan la democracia porque dicen, yo durante 10 horas al día, 6 o 7 días a la semana, vivo en una dictadura y se refieren a su empresa. Entonces, ¿por qué fuera de eso de repente me vienen con que somos una democracia? Claro que no. Eso está muy interesante de cómo ese tipo de régimen influye entonces en la concepción de la gente sobre la democracia. Y aquí todos los defensores de la democracia en México que se llenan la boca de eso, a ver, ¿por qué no democratizamos los espacios donde la gente pasa gran parte de su vida, que son las malditas empresas? Bueno, sigamos. Yo ya anticipé el concepto de la persona fría. Y eso viene de un analista de literatura alemán que se llamaba Helmut Litten, que tiene un libro que se llama Enseñanzas sobre el comportamiento frío. Y se refiere ahí a los años 20 del siglo XX. Y en aquella época, según ese libro, los intelectuales querían adoptar una especie de personalidad fría. ¿Qué es esto? Que no hay nada más degradante que mostrar que soy humano, sino lo más importante es disciplinar los afectos, de crear, digamos, estilos artificiales de hablar, de caminar, de vestirse y de blindar el yo contra todo tipo de afectación del exterior. No todo de eso es malo. O sea, yo también creo que estamos en gran parte quizás al revés, que hay luego una tiranía de la privacidad y la gente es demasiado humano en espacios públicos. Aún así, ese endurecimiento es peligroso. Y vemos eso en la película, que hay un blindaje del protagonista, porque hay una parte que me da mucha risa cuando habla de la música pop. Y es tan curioso porque son afirmaciones de Bateman aparentemente sensibles de la música pop. Te lo dije antes de grabar, justamente ahí se ve para mí el endurecimiento, porque habla de la música pop, es decir, de los productos más emblemáticos de la industria cultural, que solo te ofrece sentimientos falsos, no reales, estandarizado, como si fuese algo profundamente importante e impactante y que tuviese una profundidad que él, por su forma de abordar, le adjudica, pero que no lo tiene. Es decir, que actúa como si lo que se experimenta en estas canciones fuera increíblemente auténtico. Ahí refleja dialécticamente su propio endurecimiento, que sería como hoy en la vida real, si me dicen las mejores películas son las de Marvel, eso me dice más sobre ti que sobre la película de Marvel. O sea, que ya tu rango de emociones y tu rango intelectual es tan pobre y quedó tan empobrecido, como le quiera llamar, que lo que más te gusta aparentemente son las películas de Marvel. Entonces, eso se ve en la película cuando habla de, me parece, de Whitney Houston, de Genesis,
que son productos de la industria cultural. Es decir, acto seguido la identidad de Bateman en la película parece crearse a través de tarjetitas. Hacen una competencia de la tuya se ve mejor, no es que la mía, el material aquí, lo que sea. Y ahorita que estoy en búsqueda de trabajo, me deprime mucho de cuáles son los requisitos que nos piden para el CV, para el famoso currículo. Es impresionante cómo hay ahí una uniformidad que me recuerda mucho a las tarjetas que muestra Bateman en la película. Porque te piden que sea exactamente igual a los demás, con una varianza mínima, para que no haya peligro de que resaltes de alguna forma. Que digan, es que tú eres Balam y yo soy Christian. Más allá del nombre, que claro que es diferente, lo demás tiene que ser igual. En las fotos te piden hasta la misma pose de hombre poderoso, y si no tienes esa foto, ya está mal, tienes que tener esa foto. Tienes que tener todo igual que los demás. Y ya luego la competencia es, bueno, ya en las micro diferencias como en la película, ya ahí entonces yo soy mejor que tú. Pero ya no se permite que uno tenga la mínima creatividad, un toque personal. Es decir, que la subjetividad brote, se nos trata de sacar de cualquier forma posible, y creo que a la hora de que cuando se busca trabajo para que no te mueras de hambre, es la forma más efectiva de sacarle a la gente cualquier idea de que tú puedes ser diferente. Sino tú adáptate, si no te quedas en la calle. Y ya para darte la palabra, que no sé cómo lo veas tú, que yo creo que American Psycho no nos ofrece salida alguna. O sea, es un fatalismo, es un sistema cerrado. Por eso la película me parece tan actual, porque justamente algo que hemos criticado aquí en el espacio es que lo que hace falta es, por lo menos, se critique lo existente como algo que tiene una alternativa, que podríamos estar diferente, que habría cosas que cambiar sustancialmente y que las cosas no tienen que ser como están. Y esa fatalidad que en mucho tipo de gente yo veo en sus argumentaciones o forma de ser, y ya la adaptación resignada a lo que existe, creo que también lo vemos en la película, que simplemente el mundo es lo que es, no hay posibilidad de cambio, y lo que podemos hacer entonces, o somos Bateman, o somos, que es otra escena emblemática de la película cuando mata al indigente, de la que ahorita voy a hablar, que es como una lucha de clases, pero ya en una forma naturalizada, es decir, no es algo que se pueda superar, que se puede criticar, sino así están las cosas, y entre más te adaptes, menos mal para ti. O sea, yo creo que sí, sin duda, digamos, se puede leer como una expresión de ese, pues no sé si odio o violencia que vive a su día a día, pero en el caso, digamos, de Bateman, no creo que él haya vivido netamente esa violencia, ¿no? O sea, no es él mismo el que la vive, sino solamente como la expresión máxima quizás de esa... Eso es lo que no me termina como de cuadrar, porque fíjate que yo creo que la lectura de que él es un loco es... no creo que sea adecuada precisamente Exacto. por eso. O sea, es al contrario. En todo caso es el más racional. Y en diversos momentos él mismo se da cuenta de eso. O sea, él dice, estoy perdiendo la cordura, esta máscara que me permite interactuar con los otros está acabando. Pero digamos, esa propia máscara o esa superficialidad es lo que tú dices, ¿no? Es como ese tipo de brayes superficiales sobre la cultura que de alguna manera se los aprendió. Y que yo siento que esas estandarización del trato también se observa mucho cuando llega, por ejemplo, el detective, ¿no? Y tiene Sí. que hablarle casi así como, ¿qué tal va, detective? ¿Cómo está? O sea, él completamente desganado, pero ya sabe que tiene que inmediatamente aprender a actuar de esa manera, ¿no? Y sí, o sea, efectivamente yo creo que ahí hay una crítica importante a, de nuevo, la falta de, pues, profundidad quizás en la cultura de las nuevas élites, pero no sé si... O sea, eso es lo que me llama la atención, como que es el odio que tiene él mismo, como ese exceso total de odio, que más bien primero se dirige hacia lo que te decía que eran como personas de segundo, o sea, que para él son instrumentos nada más y por eso lo hace. E incluso, digamos, como tú lo dices, con el hombre al que acuchilla, que finalmente en un primer momento intenta entablar una relación con el otro, pero luego se da cuenta de que ese otro es demasiado distinto, es demasiado otro, y entonces dices, no. Mejor olvídalo, contigo no tengo nada que hacer, sino que te mato. Pero lo que no termino, digamos, como de comprender es esa parte de la cordura, como de la falta de cordura que al mismo tiempo él mismo se da cuenta de eso. Es como si él mismo se hiciera víctima de sí mismo, ¿no? Como si se victimizara a sí mismo, como que dijera, soy producto de mi tiempo, estoy mal, de alguna manera hago esto y estoy loco, estoy enfermo, etcétera. Pero él mismo quitándose o con ganas de quitarse entonces la propia volición, ¿no? Su propia voluntad de decir yo los maté por esto, bla, bla, bla. Sino que él mismo ya sintiéndose como instrumento más, no sé. Yo creo que es la personificación mejor lograda del sistema capitalista que he visto en mucho tiempo en el cine. O
O sea, si olvidamos que él es una persona en la película, si tiene nombre, si no. Si tratamos de pensar qué tanto él, en todos sus rasgos de comportarse, es un reflejo, insisto, la personificación del sistema capitalista neoliberal financiero, parece muy logrado. Que es justamente esas contradicciones. Y en la vida real, obviamente, el capitalismo no es un sujeto, es un sistema objetivo. Aún así mata personas. No es una acusación moral, pero eso pasa. ¿Cuánta gente no hoy muere por la violencia objetiva del sistema que no es personificable? Pero si lo observamos de esa manera, es la esquizofrenia. Porque por un lado, claro que es un avance que hay un nivel de vida como el de Bateman. Yo no quiero otra vez vivir en la cueva, aunque haya gente que quiere eso, yo no. Pero está la contradicción. Bueno, ese nivel de vida tiene un costo. Al mismo tiempo hay gente que no vive así. Luego excluye a esa gente, como el indigente al que se enfrenta en la película. Hay gente que no puede participar en la riqueza generada en la que tú ni siquiera haces algo para generarla. O sea, esas contradicciones están en su personalidad en la película, pero más allá de psicologizarlo, que ahí yo también veo un error grande de mucha gente que ve la película, si pensamos que, bueno, el sistema en el que estamos inmersos funciona así, es esquizofrénico, patológico, contradictorio, y que mientras estemos en el sistema actual no nos debemos de ofender por todas las cosas que pasan, a menos que hagamos una crítica fundamental al sistema. Pero tengo ya nada más algunos puntos. Ahora, reconocer la cultura del capitalismo tardío, como le llamó Jameson, es que ni siquiera se aborda el tema real. Es decir, que se pueda calificar de sátira, sino que caen de lleno, y eso es una de las críticas que tengo a las críticas del libro y la película, es que no captan, como dije al inicio, que se basa en la falsedad, la apariencia, la compulsión por el consumo y el nihilismo absoluto. Hablemos un poco y a ver si puedo contestar la pregunta. Bueno, ¿quién es Patrick Bateman? Porque esos son algunos apuntes que traigo de cuando leí el libro. Okay. Al igual que todos sus amigos y colegas, proviene de una familia muy rica. Es también, digamos, una familia propietaria de la empresa en la que figura como vicepresidente. Al igual que muchos otros de su círculo, nunca tuvo que trabajar realmente. No necesita el trabajo, como ya dije, para financiar y garantizar su nivel de vida. Pero el dinero en gran parte proviene del padre y la madre. O sea, estamos en el problema que aquí lo hemos hablado de que se hereda la riqueza y el poder. ¿Se tendría que cambiar eso? Se podría cambiar. Hay un diálogo muy interesante que no me acuerdo si está en la película, pero creo que sí, que su pareja Elizabeth lo resume muy bien cuando le reprocha a Patrick: no necesito trabajar, Bateman. Y en un momento después añade, con aburrimiento: tú deberías saber cómo es eso, señor Wall Street. Fin de la cita. O sea, ahí se revela una verdad muy importante que, insisto, yo creo que no se tematiza lo suficiente hoy, que hay gente que vive del trabajo de los demás y no son los niños o la gente que vive con muy poco. Sí. Entonces, lo interesante es que Bateman, en el papel, cumplió el llamado sueño americano. Pero, por supuesto, su encarnación secreta, porque en Estados Unidos, y yo diría en el mundo, siempre el dinero vino del dinero de antes y se multiplica únicamente por tener más dinero. Es decir, como ya dijo Marx, para que tengas más dinero y lo acumules, pues primero tienes que invertir dinero, luego se convierte en más dinero. Entonces, el dinero surge de dinero. No puedes crear dinero de la nada, aunque mucha gente se lo imagine de esa forma. Por lo menos no a nivel empresarial. A nivel Estado, eso es otra historia. Entonces, estamos hablando más bien de una sociedad cerrada, es decir, que no hay movilidad interna. Y entonces, dado que en la época conservadora y neoliberal de Reagan, esta batalla ideológica se ganó, y creo que hasta la fecha la han ganado, es decir, que el último enemigo que queda, y en México me parece que también pasa, es el propio indigente en la calle, que sigue siendo el producto final de esta sociedad, la contrapartida, si quieres, de Bateman. Pero entonces cuando Bateman se mete con los sin techo, diciéndoles, porque él les grita realmente, le grita que se busquen un maldito trabajo para que dejen de vivir a costa de los demás. No solo está en esa escena recurriendo desde mi visión al repertorio estándar de gente conservadora, sino que también, como dices, refleja algo compulsivo, que debe entenderse, y ahí voy al punto, como un intento de defensa, porque como Bateman nunca tuvo que buscar trabajo y su éxito simplemente es producto de la herencia, es decir, sistemático, la narrativa más americana de todas, la que él mismo utiliza según la meritocracia, es decir, tú eres producto de tu propio esfuerzo, no solo se contradice a sí misma en Bateman, y él lo sabe en el fondo,
sino que también la usa para legitimarse a sí mismo y a su posición. Es decir, que el reduccionismo de clase que tanto le gusta proclamar a la burguesía, debe funcionar siempre en ambos aspectos. Es decir, por un lado, los pobres son pobres porque así es y porque así quieren, y los ricos son ricos porque son virtuosos y en el fondo son mejores personas. Gente de bien y gente que no es de bien. Y así, digamos, cada uno ocupa el lugar que por naturaleza nos toca o les toca. Y no lo podemos abandonar, mientras que al mismo tiempo el mito del ascenso en la sociedad funciona como una mentira para asegurar el sistema de clases, porque ese mito sigue existiendo, para que la mayoría de la gente no revele, porque si la mayoría de la gente aceptara la dura realidad que tu vida depende en el 90 y algo por ciento de dónde naces y no por tu propio esfuerzo, mañana habría una revolución. Pero como está el mito de que depende de cómo te esfuerzas y de cuántas ganas le echas en la vida, por eso esto sigue funcionando. Y ya lo último, para darte la palabra, es decir, que este odio de clase significa en la película el mantenimiento de una frontera que se afirma que es natural, para reprimir precisamente ahí esta frontera artificialmente trazada entre el indigente y Bateman. Es decir, que reside, porque es imposible que no, la herida abierta producto del sistema de clases capitalista. Es decir, en el fondo, la burguesía quisiera eliminar esa verdad que les resalta directamente a la cara. Por eso es ese odio a la gente que ellos dirían vive a costa de los demás, pero que sobre todo lo que ellos odian es que los vean. Por eso la tendencia en muchas partes del mundo muy desiguales como México es que la gente rica vive en comunidades muy cerradas, como Lomas, como Polanco. Aquí en la Roma vamos para allá, pero ya viven entre sí y ya no salen de ahí a menos que vayas al aeropuerto. Entre menos vean de la sociedad y se tengan que juntar, es decir, entre menos tengan que enfrentarse a la herida, que en el fondo saben de la que son responsables, mejor para ellos. Y si la ven o si los criticas por ellos, esa actitud tan violenta de reacción me parece más un mecanismo de defensa, de no confrontarse con la realidad de que yo vivo a costa de ellos y ellos son producto de mi riqueza. O sea, creo que es más un acto de defensa, de odio, de déjame en paz, yo no me quiero dar cuenta de esto y por esto hasta te quiero matar porque si te mato ya no te tengo que ver. Wow, que yo creo que tienes toda la razón. O sea, de alguna manera sí, el odio hacia... En ese momento, digamos, del apuñalamiento se ve muy claramente cómo odia lo que ve en él de sí mismo, ¿no? O sea, odia que en el fondo son iguales, no trabajan, pero uno tiene todo y el otro no tiene nada. Y efectivamente, sí, de alguna manera esa identificación es muy peligrosa y se rompe, ¿no? Se trata de evitar. Y en general creo que se hace mucho incluso entre las clases, digamos, pobres, por así decirlo, que aquí en México sería como el 60% de la población, más o menos. Lo niegan ellos mismos. O sea, verse como pobre es negativo. O sea, como que la meritocracia también se despliega de alguna manera en esos ámbitos. Por eso me parece muy interesante. O sea, yo creo que quizás esta división que veíamos, y eso invita, creo, la película, entre el etos de la clase baja y el etos de la clase alta, quizás va desapareciendo, ¿no? O sea, yo creo que en el fondo ahora se parecen mucho más, en el sentido de que también son meritocráticas ideológicamente, aunque en el fondo saben que eso no tiene nada que ver en lo absoluto, ¿no? Sí, yo tengo algunos puntos más, si no te molesta. Y de hecho eso que dices yo lo comparto y se podría observar hasta en el hábitus en la Ciudad de México, porque desde años voy al centro y digamos la Alameda del centro se ha convertido en un tianguis, sobre todo los fines de semana. Yo no critico eso, no vayan a pensar que los quiten, que los maten. Quiero ahí que me pueda sentar con mi helado tranquilo ahí, claro que no. Pero como fenómeno me parece interesante porque es, desde mi punto de vista, la plaza comercial para la gente de bajos recursos. El comportamiento es el mismo. Voy, me doy miles de vueltas, pierdo horas, veo cositas, compro, veo, negocio. Y si no tengo para consumir, nada más me doy 30 vueltas y veo productos. Lo mismo que hace la gente en una plaza comercial, con más capacidad económica, que también ahí puede variar, porque no es lo mismo la plaza de Polanco que la plaza de La Viga en Iztapalapa, por ejemplo. Pero el comportamiento ya es muy similar. Es decir, hay una semejanza en, bueno, ¿qué vamos a hacer? Quiero ver cosas. Y claro, cada bien ve cosas acorde a su capacidad de consumo, pero ya no hay una diferencia cualitativa en decir, a ver, yo el fin de semana voy a leer una novela, por decir algo, además en otro idioma, para luego hablarlo con mi profesor de piano, para exagerar un poco, sino ya
la diferencia cualitativa se perdió y ya nada más es una diferencia cuantitativa en para cuánto me alcanza, pero el comportamiento ya es básicamente el mismo. O sea, ese tipo de uniformidad en la sociedad me preocupa mucho porque ya no tenemos una élite que le muestre como forma aspiracionista algo a la gente, más allá de que quiero echarle ganas para poder consumir más. O sea, si vivimos en ese mundo, estamos más cerca de lo que vemos en la película de Patrick Bateman, y creo que también por eso es el héroe de muchos, porque ya no pueden pensar más allá de eso. O sea, ese es como el mundo que se imaginan que es el máximo éxito que puede tener. Es lo máximo que puede tener en la vida, que es dinero, trajes carísimos, ser guapo y tener sexo con mujeres. Y si no me tratan bien las mujeres, las mato. O sea, estoy exagerando, pero creo que el imaginario de mucha gente, sobre todo hombres jóvenes, se acerca a eso. ¿Quieres decir algo? Sí, Okay. o sea que también, digamos, es cierto esto que tú dices, digamos, que al final su imaginario, su objetivo es básicamente eso. Y también por eso se explica quizás de que ahí la espiritualidad New Age es donde Exacto. tiene su mayor éxito, porque precisamente ofrece un consuelo que no hace referencia a la otra parte, a la parte sin parte, a la parte pobre, sino que justamente dirige los problemas, tanto emocionales como su solución, a uno mismo. Claro, ahí está la solución, ¿no? Y por eso, claro, el budismo, como ahora uno mismo tiene que controlar sus pasiones y todo lo demás, claro, claro, ahí está. Y por otro lado, también creo yo que se repite constantemente la escena quizás entre Patrick y el vagabundo. ¿No te parece, por ejemplo, en estos TikToks de personas que son evidentemente privilegiadas en tanto que no trabajan? En tanto que muchos de ellos dicen, pues yo, mi desayuno es, voy a... mi día ¿Milán? es así como que me levanto, hago gimnasio, sí, claro, sí. como toda mi hora, digamos, Luego de me tomo spa. fotos. Me tomo fotos, voy a trabajar, que trabajan como 2 horas en compu, luego voy a hacer cosas. O sea, eso es de alguna manera replicar el inicio de la película. Sí, o sea, es de sí. nuevo Patrick Bateman arreglándose a sí mismo, tratando cosas, de hacer. Y cómo, digamos, ahí es la empresa de uno mismo, ¿no? Es claro. es uno mismo exigiéndose ese tipo de... Y que sienten culpa si no tuviste un día, como le llamarían, productivo. O sea, leer una novela, híjole, pues échale ganas, ¿no? Porque eso no lleva a nada, amigo. Bueno, tengo un último punto, un poquito más largo, pero a ver qué te parece. Que es como una síntesis de todo lo que hemos hablado, o por lo menos un intento. Es decir, que los hilos que hemos planteado hoy, el odio de clase de Bateman, su adopción de un discurso hipermasculino de competitividad contemporánea, el conformismo de la élite, el giro, que también lo mencioné, postestructuralista de la filosofía del sujeto, así como la poca fiabilidad del propio relato. Es decir, que en la película y en la novela igual se nos deja al final la duda, bueno, ¿realmente sucedió todo? ¿Se lo imaginó? Tal vez no mató a todos, sino nada más a una. Eso, en el fondo, también se puede leer como algo posmoderno, de que ya no hay un punto de decir, a ver, esto es verdad, esto es el hecho objetivo, sino, pues depende, ¿no? A veces, tal vez es así, si te pregunto a ti, tú me cuentas otra cosa. Es decir, el relativismo desde la posición del narrador en la novela y del director en la película o hasta el protagonista. Es decir, todos estos puntos, en mi opinión, convergen en el motivo recurrente que se condensa en el diagnóstico cultural, que ya lo mencioné, de Fredric Jameson, que tiene un libro que se llama Sobre la lógica del capitalismo tardío en la posmodernidad. En el texto de Jameson, que es un clásico, su amplitud y su alcance, que obviamente nada más puedo abordar algunos puntos, ojalá lean el libro, pero el punto de conexión decisivo para mí están en 3 rasgos, entre lo que dicen Jameson y la película, y lo que él, Jameson, le llamó la cultura posmoderna, y ese libro ya tiene años, que es, punto número 1, una nueva superficialidad como pérdida de la dimensión de profundidad. Punto segundo, la pérdida absoluta de historicidad. Número 3, un nuevo estado emocional básico que Jameson describe con la palabra intensidad, que tiene un poco que ver con lo que tú ya señalaste de New Age. Porque, ya lo mencioné, en una de las escenas más emblemáticas para mí, cuando él habla de Whitney Houston, de Genesis, de la música pop, se refiere a ese tipo de cosas culturales, entre comillas, de la misma forma que habla sobre el agua mineral o el uso de qué tipo de corbatas se pone diario. Es decir, que tenemos un collage, como le llama Jameson, multicolor de frases ya existentes, recogidas de alguna parte, una cadena de significantes bastante aleatoria, es decir, indiferente, hecha de superficialidades dentro de un amplio espectro. En síntesis, podría estar hablando de cualquier cosa y no haría gran diferencia.
Al mismo tiempo, la opinión de música de Bateman está impregnada de cierta superficialidad y banalidad. Pretende esconder esto con una supuesta mayor profundidad intelectual y opera más bien a través del afecto. Eso es un punto para mí muy importante, del sentimiento, de la superficie mostrada. Como lo hemos aquí hablado en muchísimas películas, que se nos trata de emocionalizar y con eso cubrir que realmente no hay nada de fondo, sino es emoción barata para cubrir la falta de profundidad alguna. Lo mismo que hace Bateman cuando habla de esas canciones. Entonces, y casi acabo, el vaciamiento de sentido propio de una lógica de acumulación totalizante del capitalismo en su fase tardía abarca todos los temas, los hace, como dice Jameson, consumibles y con ello los vacía, es decir, los deshistoriciza. Un día se habla, y eso lo dice Jameson, de víctimas en campos de concentración. Al siguiente, de la protección de animales. Luego, de la violencia contra las mujeres. Luego, de la explotación laboral. Y podríamos hablar diario de otro tema de la misma forma. Lo abordamos siempre con una superficialidad absoluta. No nos interesa la cosa en sí. Cuando todo es textura, como dice Jameson, todo es superficie y todo es meramente entretenimiento, cualquier valor se vacía en la nada. Es decir, que Bateman es tanto producto como representante de esa nada. Último párrafo. Tal vez por eso Bateman sigue tan vigente hoy en día, no solo porque se ha convertido en un vacío sobre el cual puede proyectarse todo lo que en nosotros duerme como deseo y miedo, sino también porque es el representante ideal de una época que ha llevado supuestamente la historia a su final. Es el producto de una historia después de su final, porque la tesis de Jameson sobre la lógica del capitalismo tardío desemboca en esto. La política ha terminado, ha sido decidido. La cultura y el arte han sido absorbidos por la industria cultural. Las obras en sí son planas y sus temas son sintéticos. Aquí hemos dicho esto de cuántas películas, ya no me acuerdo, pero casi todas. Y todo ha aceptado permanecer en un ciclo eterno de acumulación, producción y de consumo. Así como Bateman, tampoco nosotros hoy podemos mirar realmente hacia adelante o hacia atrás. Todo lo que nos queda aparentemente es ver videos en Instagram de Patrick Bateman de cómo nos motiva en las mañanas, y esto es nuestra cárcel y nuestra falta de imaginación para algo diferente. Wow, pues creo que ya en la cita de Jameson lo resume prácticamente muy bien. Quizás yo nada más, quizás agregando un poco a lo que ya se dijo, que no es nada poco realmente, quizás tratar de reflexionar también cómo esta... como Fredric Jameson lo dijo, esa superficialidad o utilización superficial de los temas, en gran medida, por un lado, es cínica en general, pero yo podría identificar, digamos, dos formas en que aparece. Por un lado, ya lo habíamos hablado otras veces, pero el aburrimiento. Es decir, mucho de esta superficialidad en realidad aparece en los TikToks. O sea, cuando te encuentras un TikTok hablando 5 minutos, 2 minutos, bueno, 5 minutos ya es mucho. 2 minutos, 1 minuto de un tema que más o menos te dice, ay, claro, la antigua Roma pasaba esto, ya lo tienes como dato clásico. Entonces, digamos, su función principal ahí, instrumental, es el aburrimiento, es eliminar el aburrimiento, alejarnos de eso. Y por el otro lado, digamos... En el libro que mencionaba de Shamus Khan, o sea, en estas nuevas élites de Sampo y todo lo demás, ese conocimiento también ya deja digamos, se vuelve superficial en tanto que ahí sirve para estratégicamente unirte a unos, mostrar que tú puedes más con otros. O sea, sería como su equivalente de las tarjetas de la película. O sea, que ahora la tarjeta, en vez de ser solamente palabras estadounidenses, también tiene cultura, comida italiana, comida china, cine, música, danzas, etc. O sea, el punto es que tú sepas que puedes consumir de todo, ya has consumido de todo. Es decir, también tiene un valor estratégico. Pero como digamos en ambos casos, su uso es instrumental. O sea, son las personas utilizándolo no como fines en sí mismos. El conocimiento no es, como tú lo decías, quizás se cristalice en la palabra hobby. Como, digamos, justamente... cosas como las que tú y yo hacemos serían para muchos hobbies. O sea, es imposible. Un pasatiempo. Es imposible para las personas pensar que el conocimiento en sí mismo y el análisis, por ejemplo, de la política en sí mismo pueden ser fines. Pueden ser fines para comprender nuestra realidad. Pero eso, digamos, ya está completamente fuera de su panorama. Te decía, Musk no se levanta leyendo libros. O sea, ese privilegio de leer libros y de la cultura, Musk le da exactamente lo mismo. El único privilegio que tiene él y que se siente orgulloso es su privilegio de gozar como quizás pocos
humanos en este mundo. Eso es pueden buen hacerlo. punto porque ni siquiera hablamos de libros que nos tienen que gustar. O sea, había una clase reaccionaria de derecha intelectual del siglo XX. Hay muchos alemanes, Friedman, Hayek, El mismo Weber. el mismo Weber, exacto, que, por ejemplo, habría una lista eterna de gente que para nada comparte la visión del mundo de nosotros, pero que no por eso no estaba interesada en el conocimiento y de fundamentar su visión del mundo a nivel teórico a través de novelas, a través del teatro, lo que tú quieras. Y eso ya no hay, porque a nosotros nos encantaría enfrentarnos a otras visiones bien argumentadas, aunque no sean las nuestras. Pero ¿a qué nos enfrentamos cuando nos enfrentamos a Trump, a Musk, Milley? Pues, y eso que Milley más o menos todavía publica y académico ha ido dos que tres, pero realmente ya no son grandes ideólogos que defienden puntos de vista, sino son oportunistas en su máxima expresión, que lo único que quieren es aumentar su propia acumulación y por ende su poder, pero ya no hay un afán teórico de conocimiento, de comprender algo del mundo de ninguna forma. Sí, sí, completamente. Ya, digamos, yo creo que ahí la conclusión sería, y con eso me gustaría terminar también, que la cultura, como lo habíamos dicho, quizás esta parte ya se perdió en esa élite y que quizás agregándolo al video que habíamos hablado sobre Milanovic y que ahora él nos dice cómo esta nueva élite también se ha diversificado, digamos, en sus fuentes de ingresos, cómo también pensarla que este cosmopolitismo incipiente de las élites, superficial si lo quieres ver, se corresponde con el ascenso de la globalización en general. O sea, de que como esta élite ya no es únicamente hombres blancos con dinero de Estados Unidos o Europa. Ahora también está el hijo del hombre más rico de la India, los ricos de China, los ricos africanos, etcétera. Es decir, los latinoamericanos, o sea, los hijos de Slim, que seguramente tienen ciudadanía estadounidense y seguramente conocen a los de Sampo. O sea, ahí, digamos, cómo ese cosmopolitismo postmoderno, si lo quieres ver así, elimina va en contra por lo menos de lo aparentemente el crecimiento nacionalista. No sé cómo verías ahí tú ese asunto. Estoy de acuerdo que hay una contradicción ahí. Y déjate del hijo de Slim, o sea, la hija de la ministra del pueblo, Lenia Batres, estudia en París. Y ella va una vez al mes en clase, en primera clase, porque ella así lo dijo, a visitarla. Y criticar eso, a ella le llamó el clasismo a la inversa. Que me encantó ese argumento. Genial. De que nosotros también merecemos viajar en primera clase. Pero claro, hay un afán, ahí sí, universal, globalista, y yo hasta diría, en parte por lo menos, de conocimiento universal de la formación de cierta élite en el mundo. Pero ahí también, digo, siempre ha sido así, pero cuando lees artículos sobre qué piensa gente, y eso sería interesante porque el mismo Milanovic con Adam Tooze tienen una entrevista en la que hablan sobre su experiencia de dar clases en espacios de élite en Estados Unidos. Ah, fíjate qué interesante. Que ellos dan clases en esas universidades, así Cambridge. A ver si luego lo reseñamos. Harvard. Y es muy curioso porque ahí te cuentan que tienen a muy pocos alumnos y alumnas que de veras quieren aprender y que van ahí porque tienen curiosidad, que les interesa el tema importante o que tienen, no sé, o que pasa algo en el mundo y dicen, oye, podemos hablar de esto porque nos parece importante, sino que dice que esto ya se reduce a un mínimo y que la gran mayoría va a tejer redes de influencia para luego acomodarse en cierto lugar. Entonces, creo que... Como que hacen que estudiamos y los profesores hacen como que dan clases. A lo que iba para allá acabar es que creo que ya hoy en día si alguien de élite dice quiero estudiar en París, no es tanto porque quiero aprender bien francés, porque me interesa aprovechar el conocimiento de ahí allá para unirlo y crear algo padre, sino es me gusta París. Está padre París, quiero vivir ahí 4 años, estudiar un poco, claro, tener mi título, que mis padres me visiten, pero es la experiencia, entre comillas, de vivir en París más que el conocimiento que voy a encontrar ahí y creo que eso pasa en muchas universidades de élite en el mundo. Bueno, en fin, ¿recomiendas la película? Sí, claro, sí, me parece muy, muy, muy buena. Pero por lo que escucho, también el libro está el bien. Libro, de hecho, si les da morbo, porque mucha gente luego lee cosas por morbo, es uno de los pocos libros que yo diría que entiendo por qué estaba prohibido. Y eso que ustedes saben que yo no me espanto fácil, pero sí entiendo que ese estuvo prohibido. Aún así me parece bien que ya no lo esté, pero si les interesa, la película vale la pena. El libro creo que aún más, aunque es largo, pero... sí, para entender el tiempo actual, me parece que es muy provechoso. Bueno, estuvo largo, intenso, pero creo que era necesario. A menos que tengas algo más. No, nada más. Pues entonces nos estaremos viendo la siguiente semana con otro podcast político u otra película. Ya nos veremos. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego.